Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Me voy a quedar con este. ¿Me escuchan ahí, verdad? Tenía mi asistente, pero no sé qué le pasa, entonces voy a usar con esta conexión que también tiene otro asistente. Esperen un ratito a los compañeros. Ah, cierto que ustedes le dan la admisión, ¿verdad? Que no me va a cortar ahí, ahora que me acuerdo. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a ir comenzando nuestra clase de hoy. El tema es fármacos adrenérgicos. Yo soy la doctora Raquel Torres, soy auxiliar de la docencia de la Cátedra de Farmacología. También soy especialista en diabetes y medicina legal. Nuestro tema de hoy, los adrenérgicos, algunos los conocemos en forma natural. De hecho, nos ayudan a responder en situaciones de estrés o situaciones en las cuales necesitamos defendernos, la adrenalina, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo es el que se encarga de la producción de este grupo de fármacos, lo tenemos en forma endógena. Y justamente de acuerdo a dónde están o a los receptores que estimulan, vamos a tener diferentes acciones. Este grupo de fármacos, los adrenérgicos o adrenoceptores, dependiendo del tejido del cuerpo donde van a estar actuando, tienen diferentes respuestas. Por ejemplo, perdón, vamos a ver la otra, estaba buscando mi puntero. A nivel del corazón, por ejemplo, aumentan la frecuencia cardíaca o las disminuye, o sea, cuál es el receptor que van estimulando. A nivel urinario, a nivel intestinal, a nivel respiratorio, según el tipo de receptor. Generalmente hay algunos que tienen acción excitatoria y otros eventualmente inhibitoria. En 1948, Alkis describió a los primeros receptores adrenérgicos, los llamó alfa y beta, y posteriormente, de acuerdo a la respuesta que tenían a la adrenalina, noradrenalina y la isopronalina. Llamó alfa entonces a aquellos que tenían una mayor afinidad o respuesta a la adrenalina, descendiendo a la noradrenalina y a la isoprenalina. Y llamó a beta a aquellos que respondían mejor a la isoprenalina, a la adrenalina y a la noradrenalina. Con el correr de los años se descubrieron otros receptores, eh, varios subtipos de alfa, alfa 1, alfa 2, beta, algunas subdivisiones, y cada uno actúa en diferentes lugares, no solamente a nivel del tejido, sino también sitios específicos de unión con los receptores de acuerdo al tipo de proteína, que generalmente es la proteína G la que va a responder a la cascada. Bueno, dijimos que son diferentes receptores y de acuerdo al lugar donde van a actuar, tienen una acción. Por ejemplo, a nivel del músculo liso, en la piel y mucosa, a nivel arterial, los receptores alfa producen contracción, constricción. Y a nivel arterial muscular, a nivel de las coronarias, producen relajación los receptores beta 2, por ejemplo. Sin embargo, los alfa 1 producen constricción. A nivel, por ejemplo, del trígono y el esfínter de la vejiga, producen contracción los receptores alfa y los beta 2 producen relajación. Y así sucesivamente, de acuerdo al sitio y al tipo de receptor, vamos a tener diferentes respuestas, ¿sí? Bueno, entonces,
este grupo de fármacos, los receptores beta suelen ser más sensibles que los alfa con respuesta a los fármacos, a las dosis. ¿Qué quiere decir? Que a dosis altas de los alfa tenemos más acciones alfas y a dosis bajas predominan las acciones beta de estos fármacos, ¿sí? Los receptores tanto alfa como los beta son más sensibles a la adrenalina que a la noradrenalina, estando más en contacto con catecolaminas circulantes, ¿sí? Bueno, dentro de los agonistas adrenérgicos directos, aquí tenemos a los resaltantes de este grupo que tienen diferentes receptores y subclases. Por ejemplo, la adrenalina, que actúa sobre cada uno de estos receptores. La fenilefrina actúa específicamente con los receptores alfa 1. Dentro de este grupo tenemos a la fenilpropanolamina, a la amidodrina, el metalamidominol, la etilefrina. Exclusivamente alfa 2, la clonidina. Dentro de este grupo tenemos a la alfa-metildopa y sus metabolitos, al guanefanceno, a la guafacina y a la medetomidina, que también actúan a nivel de este receptor. Beta 1 exclusivo, la dobutamina y también el samoterol epanolol. Beta 2, un agonista adrenérgico directo beta 2, el salbutamol. Aquí tenemos dentro del grupo el fenoterol, la terbutalina, soterol, todos los beta 2 justamente que pueden actuar. Y que son tanto beta 1 como beta 2, el metaproterenol, ejemplos de ellos tenemos a la isoxupirina y la nilidrina. Tenemos algunos que son de acción mixta, como la efedrina, y otros dentro de este grupo, la pseudoefedrina, también la anfetamina, metilfenidato, el macindol y el metirofeno. Otros de acción indirecta, que son liberadores indirectos, la tiramina, y tenemos a los inhibidores de acción en la recaptación en forma indirecta, como la cocaína, ¿verdad? Y los de acción indirecta a los inhibidores de la MAO, la pargilina, dentro de ellas tenemos, por ejemplo, al tolcalpone. ¿Qué es lo que hacen este grupo de fármacos? Bueno, actúan a nivel de los receptores, se encuentran en el sistema nervioso autónomo generalmente, y de acuerdo a la liberación van a tener una respuesta. Tienen una acción generalmente, cuando se administran en forma exógena, corta, ¿verdad? Una duración corta. Y su acción clínica va a depender de cuál es el efecto que se quiera producir. Por ejemplo, la norepinefrina se utiliza como una acción potente vasoconstrictora, se utiliza en hipotensión sistémica importante y la idea es justamente aumentar la presión arterial. La dopamina también tiene una duración de acción de minutos, se utiliza también, por ejemplo, como un estimulante para aumentar la fuerza cardíaca y en el shock, en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. La epinefrina también, por ejemplo, en la anafilaxia, en la vasoconstricción, para producir justamente un efecto de dilatación de los bronquios, por ejemplo, con un importante estatus asmático. Las no catecolaminas, dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, las anfetaminas, que sí se administran por vía oral, que tienen una acción de varias horas, y eventualmente se utilizan cuando existe una obesidad importante como para descenso de peso, pero en realidad sería conveniente utilizar otro grupo de fármacos por el efecto adictivo que este grupo puede producir. La narcolepsia también. La efedrina, que también se puede administrar por vía oral, también dura varias horas y se puede utilizar sobre todo en la incontinencia urinaria para producir vasoconstricción en casos de hipotensión y eventualmente también en casos de asma, ¿verdad? El albuterol, metaproterenol y la terbutalina, que tienen también acción de horas y que se utiliza para el asma, por ejemplo. Este grupo de fármacos adrenérgicos o agonistas adrenérgicos directos tienen una estructura similar a las catecolaminas, ¿verdad? Y su afinidad tanto para los receptores alfa y los beta. Vamos a hablar ahora de las acciones a nivel del corazón. Aquí hablamos específicamente de los beta 1. Se pueden utilizar en forma subcutánea, donde ya mencionamos hace rato que a dosis bajas vamos a tener una mayor sensibilidad de las acciones beta.
y a dosis altas tenemos una predominancia de acciones alfa, ¿sí? Entonces, en el corazón vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca sinusal, de la velocidad de conducción, de la fuerza de contracción, el acortamiento de la sístole, aumentando la velocidad de conducción. Hay un incremento del volumen minuto y a dosis alta la automaticidad está aumentada y pueden ocurrir estas sístoles, por ejemplo. En la circulación periférica, dosis bajas de adrenalina, que van desde 0.01 a 0.1 microgramos por kilo peso por minuto, produce vasodilatación de las arteriolas del área muscular. Dosis altas, que son superiores a 0,1 microgramos por kilogramo por minuto, activan a los receptores alfa 1 y alfa 2, y aquí podemos tener entonces un aumento de la presión arterial, sobre todo de la diastólica, ¿sí? Y a nivel venoso hay un aumento del retorno venoso y el llenado ventricular. A nivel del músculo liso tenemos una acción importante broncodilatadora, que por eso la utilizamos en el asma, ¿verdad? Tiene una acción descongestionante, una vasoconstricción en la mucosa de las vías respiratorias. A nivel uterino reduce las contracciones uterinas, es un útero inhibidor por consiguiente. A nivel de la vejiga relaja el músculo detrusor, sobre todo también de la acción beta, y contrae el trígono y el esfínter. A nivel ocular, en el músculo radial específicamente, produce una midriasis. A nivel gastrointestinal tiene una acción relajadora y por consiguiente tenemos estas acciones. A nivel de metabolitos, en el hígado tiene una acción de un aumento del AMP cíclico y puede producir glucógeno sintetasa y fosforilar la glucógeno, la fosforilasa también. Vamos a tener hiperglucemia, aumento de la gluconeogénesis, aumento de hiperlactacidemia también. También tenemos un aumento de sustratos de oxígeno y producción de calor, y a nivel pancreático disminuye la secreción de insulina. En el músculo estriado facilita la liberación de acetilcolina, actúa directamente sobre la fibra muscular, principalmente por su mecanismo beta, y ¿qué es lo que hacen? Acorta el estado activo del músculo rojo en la parte de la contracción lenta, y estas acciones hacen que el músculo pueda tener temblores o contracciones, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso central, aquí tenemos un montón de receptores, tanto alfa como beta, ¿verdad? Y la adrenalina no pasa muy bien la barrera hematoencefálica, pero puede producir eventualmente cefalea, aprensión, temblores, por las acciones periféricas más que nada, ¿sí? La noradrenalina. Las dosis habituales de 2 a 20 microgramos por minuto, carece de actividad beta 2, pero mantiene la actividad beta 1 cardíaca y es un potente activador alfa. Produce vasoconstricción a nivel de la piel, mucosas y el área esplásmica, y incluida ahí la región renal, ¿verdad? Al no provocar vasodilatación, beta 2 aumenta la resistencia periférica y la presión diastólica. Aumenta la frecuencia cardíaca, la contractilidad, el volumen minuto y la presión arterial sistólica. La hipertensión producida provoca con frecuencia disminución de la frecuencia cardíaca, que refleja, y una reducción del gasto cardíaco. Disminuye la filtración glomerular, tiene acciones metabólicas, específicamente hay una hiperglucemia a dosis elevadas, y a nivel, si se administra por vía intradérmica, produce sudoración. Tampoco pasa bien la barrera hematoencefálica. La isoprenalina. De este grupo tenemos las catecolaminas sintéticas, el grupo nisopropilo, que tiene acción tanto beta 1 como beta 2 casi en forma exclusiva. Tiene solamente acción alfa en presencia de un bloqueo beta. A nivel cardiovascular tenemos acción, aumento de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad, vasodilatación en amplios territorios vasculares, aumento de la presión arterial sistólica, disminuye la diastólica, y por consiguiente tenemos un aumento de la presión diferencial. Hay una probable acción en la caída de la presión arterial en pacientes con hemodinamia inestable. Y reduce el tono y la motilidad gastrointestinal, menos grados de hiperglicemia, ya que inhibe la secreción, no actúa a nivel pancreático como los anteriores mencionados, ¿sí? Sin embargo, sí libera ácidos grasos
y tiene una acción intensa con respecto a las calorías. Las características farmacocinéticas de este grupo: la absorción es por vía oral, es malísima, ¿verdad? Se metaboliza con rapidez a nivel gastrointestinal y tiene un gran efecto de primer paso. Se debe principalmente a las enzimas MAO y COM, aunque la isoprenalina es poco sensible a la MAO. Son además captadas por terminaciones simpáticas y otras células, no así la isoprenalina. Tienen una vida media muy corta, de pocos minutos. La administración subcutánea se absorbe bien, sobre todo para la isoprenalina, y en menor grado para la adrenalina, y no así para la noradrenalina. Y es una acción muy rápida y corta a nivel endovenoso en infusión continua, lenta, muy importante, y debe también ser protegida de la luz, ¿sí? Eventualmente por vía inhalatoria, sobre todo, se puede utilizar la adrenalina en los casos de reacciones alérgicas o en broncoespasmos severos, estatus asmáticos severos. Y a nivel intracardíaco directo, también la adrenalina se puede utilizar. Por respecto a las reacciones adversas, tenemos signos de hiperactividad adrenérgica, que va a depender de la dosis, por supuesto, y de un estado previo del paciente, sobre todo sus acciones cardiovasculares. Mucha sintomatología neurológica de ansiedad, miedo, cefalea, vértigo, palidez, dificultad respiratoria, taquicardia, disparar arritmias eventualmente, estas sístoles, fenómenos de necrosis en el sitio de aplicación, sobre todo para la adrenalina. Hay que tener mucho cuidado en las aplicaciones a nivel periférico, ¿verdad? Ver si el paciente realmente tiene pulsos, ¿verdad? No querer administrar a nivel periférico. A veces viene la adrenalina combinada con ciertos anestésicos, por ejemplo. Y es ahí que podemos tener tanto la necrosis por la acción de la adrenalina, por la vasoconstricción periférica que va a producir, pero también la sumatoria con el efecto de la lidocaína, por ejemplo, que es la que suele venir agregada ahí, que incluso nos va a disparar arritmias, esa lidocaína. Bueno, volvamos con nuestros adrenérgicos, ¿verdad? Pigmentación corneal, trastorno de la visión, con aplicación tópica de la adrenalina, rubefacción en la cara, hipotensión por vasodilatación con la isoprenalina, y debe tenerse cuidado con pacientes que tengan trastornos de hipertiroidismo, angina, hipertensión, y en los ancianos hay que administrar con cuidado por los efectos que pueden dispararse, ¿sí? Sobre todo a nivel cardiovascular. Entonces, sí, repercusión sobre el ritmo cardíaco, aumentan la respuesta de la acción adrenérgica, puede haber una hipersensibilidad con otros fármacos como los anestésicos generales e incluso también con anestésicos locales, como ya mencioné hace rato. La dioxina y la quinidina también pueden potenciar la excitabilidad del músculo cardíaco, ¿verdad? Y eventualmente en pacientes que tienen un tratamiento con beta bloqueante o beta adrenérgicos no selectivos también pueden estar potenciados esas acciones vasoconstrictoras. La indometacina también puede producir cuadros de hipertensión arterial grave. Ahora vamos a hablar de otro grupo de fármacos, esto ya principalmente alfa-1. Habíamos mencionado hace rato que las feniletaminas, específicamente la fenilefrina, es la más resaltante de este grupo, pero tenemos también a la fenilpropanolamina, a la etilefrina, a la metoxamina. Son derivados imidazolínicos, la citazolina, y actúan... Hola, ¿pueden bajar el eco? Gracias. Bueno, los de acción entonces preferentemente beta 1, como la fenilpropanolamina y la etilefrina. Tienen acción vasoconstrictora intensa, de mayor duración que la norepinefrina, aumenta la presión arterial, tiene bradicardia refleja, puede absorberse por vía oral en forma alta y por otras vías también, incluso por vía tópica, sobre todo a nivel de las mucosas. La fenilpropanolamina fue retirada del mercado hace un par de años por el riesgo de accidente cerebrovascular que producía, sobre todo a nivel
hemorrágico. Sin embargo, se tienen otros que sí se utilizan, como la amiodarina, que es un profármaco que también tiene acciones propiedades de alfa-adrenérgicas. No atraviesa la barrera hematoencefálica y se usa en el tratamiento de la hipotensión. De acción preferentemente alfa-1, los simpático-miméticos de aplicación tópica. Aquí tenemos a las aminas alifáticas. De entre ellas podemos mencionar a la nafazolina, que creo que ustedes probablemente lo conocerán mayormente, se usa mucho a nivel comercial. A la tetrazolina, que se utiliza mucho a nivel oftálmico. A la oximetazolina, la fenoxazolina y otras, ¿verdad? El clorbutanol también. ¿Qué es lo que hace cuando se administra en forma local? Pueden producir una vasoconstricción a nivel de las mucosas y por consiguiente producen un efecto de descongestión de las mucosas, tanto respiratorias como a nivel de la conjuntiva, que es lo que pasa a nivel de la respiración cuando usan la famosa nafazolina, ¿verdad? O cuando lo usan en nivel ocular, la tetrazolina, por ejemplo, el citol A más T. Tiene una acción variable, en promedio de 4 horas, 4 a 12 horas, va dependiendo de cada fármaco, y pasado ese efecto de vasodilatación, aparece un efecto de congestión, y ahí es que hay que tener un poquito de cuidado cuando se administran, porque a veces el efecto de vasodilatación es mayor que el efecto de vasoconstricción, o sea, muy pasajero eventualmente puede ser ese alivio de parte del paciente. Entonces se recomienda, por ejemplo, en el caso de la nafazolina, administrarlo en fosas nasales alternas, es decir, hacerlo primero en un lado y en el siguiente horario en el siguiente lado, en el otro lado. Entonces el paciente no tiene tanto rebote y se siente más aliviado. También puede haber otros efectos colaterales como sensación de quemazón, prurito, estornudos y mucha sequedad en la mucosa nasal, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, antes de utilizar, eventualmente está todo dilatado, lo utilizamos y mejora la respuesta transitoriamente, pero sabemos que después va a haber un rebote. Fármacos de acción ahora, preferentemente alfa-2, la clonidina, la moxinidina, que son vasoconstrictores a nivel local, pero también por vía sistémica pueden producir una hipotensión paradójica por activación de otros receptores en el tronco cerebral, por ejemplo, y específicamente los agonistas alfa-2 adrenoceptores, ¿verdad? Dentro de este grupo tenemos a la guanfacina, al guanabenzo y a la rilmenirina. Estos tienen receptores a nivel del bulbo, en la zona rica específicamente de estos inhibidores, y su activación contribuye a la acción hipotensora. Otros agonistas beta, que principalmente tenemos aquí a otros grupos que tienen una acción que puede ser selectiva hacia receptores 1 o hacia los receptores beta 2, ¿verdad? Y recordemos que a dosis alta llegan a activar todos los tipos de receptores beta. Dijimos que son más sensibles los receptores beta, pero a altas dosis, algo también para resaltar, que estos fármacos también pueden responder todos los grupos betas del grupo. Fármacos con actividad preferente beta 1. Aquí tenemos a unos importantes representantes como la dobutamina y al prenalterol, que tienen una actividad principalmente inotrópica, más que coronotrópica. Tiene una acción vasodilatadora que también beneficia al corazón principalmente en la hemodinamia. ¿Qué es lo que hace la dopamina? Es una precursora a la noradrenalina, tiene una corta vida media, se metaboliza rápidamente y cuando es administrada en forma de infusión continua tiene esa acción, como habíamos mencionado justamente anteriormente, que mejora la actividad hemodinámica principalmente. La dopamina tiene entonces acción a nivel de los receptores tanto beta 1 y según la dosis que vamos a administrar podemos tener a bajas dosis, podemos tener una respuesta, a dosis alta otra respuesta, ¿sí? La dopamina a dosis alta, hablamos de dosis altas mayores a 5 microgramos por kilogramo de peso, vamos a tener una mayor acción mayor inotropismo, aumenta la contractilidad y una mejor respuesta de los receptores. Sin embargo,
A dosis más bajas tenemos una acción a nivel del flujo renal, son vasodilatadores. A dosis bajas vamos a producir mayor diuresis, por ejemplo, y a dosis alta mayor aumento de nuestra frecuencia cardíaca como inotrópico, ¿sí? Bueno, con respecto entonces a las acciones farmacológicas periféricas, son activadores de receptores dopaminérgicos y existen diferentes receptores delta 2, ¿verdad? Presinápticos que pueden originar una inhibición indirecta de esta actividad simpática. Ya habíamos mencionado esto, ¿verdad? A dosis bajas la acción vasodilatación renal y a dosis intermedia va a depender de los estímulos simpáticos que podemos producir, y a dosis alta ya mencionamos que tienen acción a nivel del corazón. Con respecto a las reacciones adversas a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, cefaleas, puede aumentar la isquemia miocárdica, por ejemplo, cuando existe un infarto previo. Una administración prolongada también puede acentuar la isquemia vascular periférica en caso de que tengamos, por ejemplo, un trastorno vascular periférico. Cuando hay extravastación de dopamina puede haber también necrosis tisular, sobre todo a nivel del sitio de punción, donde estamos haciendo nuestra infusión. Y facilita la aparición de taquicardia, hipertensión durante la infusión con dopamina. También los bloqueantes suprimen la hipertensión producida por altas dosis de dopamina y está contraindicada en pacientes que tengan arritmias ventriculares, en el feocromocitoma, en la estenosis subaórtica hipertrófica, en la estenosis aórtica grave y en el uso con anestésicos halogenados. ¿Dónde se utiliza? Se utiliza en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca severa asociada a una congestión pulmonar, ¿verdad? En hipoperfusión tisular, en cirugías cardíacas, por ejemplo, donde hay una falla de bomba, hipotensión arterial también. Es un potente vasodilatador venoso, por lo que hay que asociar con pobre vasodilatador venoso, por lo que hay que asociarlo con otros vasodilatadores como la nitroglicerina o nitroprusiato. Y la asociación tanto de dopamina con dobutamina o inhibidores de la fosfodiesterasa puede aumentar el volumen minuto. Bueno, dentro de los fármacos beta-2 adrenérgicos y su acción sobre los receptores, la dobutamina justamente se caracteriza porque actúa sobre tanto los alfa, los beta-1 y los beta-2, pero principalmente por los beta-1. Esta dobutamina entonces tiene acción preferentemente beta-1, pero también recuerden que tiene alfa. Se administra también por vía endovenosa, tiene una vida media corta de 2 minutos y lo mismo, a dosis habituales de 2,5 a 7,5 aumenta la contractilidad y el minuto, pero a dosis mayores de 15 a 20 microgramos por kilo peso también estimula a los receptores beta-2 adrenoceptores, produciendo entonces una vasodilatación coronaria a dosis mayores, ¿sí? Y dentro de los efectos adversos que podemos tener, aumenta la velocidad de conducción del nódulo auriculoventricular. Hay que tener mucho cuidado en pacientes con estenosis subaórtica hipertrófica, y se puede utilizar en la insuficiencia cardíaca grave, tanto asociado a una cardiopatía isquémica, en el infarto, en la embolia pulmonar, en cirugía cardíaca, y asociada con dopamina para obtener el aumento del flujo renal, por ejemplo, para potenciar la acción diurética. ¿Cuáles son los inconvenientes que podemos tener con el uso de dopamina y dobutamina? La biodisponibilidad oral es pobre, ¿verdad? La administración continua de más de 2 a 3 días eventualmente puede producir una pérdida de la efectividad, ¿verdad? Eso es un efecto de la taquifilaxia que tiene este fármaco, es decir, los receptores, digamos, que van perdiendo una sensibilidad suficiente a la respuesta de esto. Y ambos inconvenientes hacen que se restrinja el uso de la dopamina y la dobutamina en las fases agudas, en obviamente pacientes internados, y no permite obviamente tratamientos crónicos y prolongados. Siempre hay que ver, o sea, cirugía cardíaca no dura mucho, eventualmente la falla de bomba del paciente va a tener que tener alguna resolución, ¿verdad? O responde a algún otro fármaco que mientras tanto nuestra dopamina y dobutamina nos están ayudando, pero no son eternos los efectos que podemos tener con este grupo, ¿verdad? Y lo más importante también, que lastimosamente este grupo de fármacos empeoran la sobrevida del paciente con insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a hablar de otro grupo
de fármacos que tienen acción preferentemente beta 2. El prototipo de este grupo es la orciprenalina, que a dosis alta producen aumento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y la percepción del paciente de la misma, que es la palpitación. Tenemos también en este grupo a la isotarina, al rimiterol, la exoprenalina, que mantienen el grupo catecol y son susceptibles a la acción de la COMT, ¿verdad? Tienen baja biodisponibilidad por vía oral. El resto de los fármacos no son catecoles. Aquí tenemos, por ejemplo, alfenoterol, terbutalina, clenbuterol y también tenemos a la ritodrina, que es un beta-2 agonista utilizado en el embarazo a término. ¿Cuáles son las reacciones adversas que podemos encontrar con este grupo? Dependiendo de la vía y la dosis de administración, si es a nivel oral o parenteral, o en el empleo incorrecto en forma inhalatoria, ¿verdad? Nerviosismo, intranquilidad, temblor fino, vasodilatación por reducción de la presión arterial, puede haber hipoxia, eventualmente predisponer la aparición o facilitar la aparición de arritmias, una taquicardia refleja, aumento de la glucosa, aumento del lactato, cuerpos cetónicos, y la respuesta a los agonistas beta 1 disminuye con la edad. Sin embargo, con los beta 2 no varía la respuesta aún con la edad del paciente. Dentro de otro grupo también, la efedrina y los derivados. La efedrina, que es una fenilisopropanol-amina, que no es catecólica, es aislada de la planta efedra, tiene una alta biodisponibilidad oral y una larga duración, estimula la liberación de catecolaminas, del estilo de la tiramina, y puede provocar taquifilaxia, es decir, la respuesta va cambiando con el uso prolongado. Necesita cada vez más el paciente más dosis para producir el mismo efecto también. Pasa la barrera hematoencefálica, actúa en el sistema nervioso central, estimula el corazón, aumenta la presión arterial, provoca constricción de los vasos de la mucosa, ocasiona dilatación bronquial, y en el sistema nervioso puede generar una acción anfetamínica, dando, por ejemplo, insomnio, produce migrasis e inhibe el músculo detrusor a nivel vesical, ¿sí? Hay un metabolismo parcial, se elimina en forma activa a nivel de la orina, de hecho se la busca y se la detecta así, y esta eliminación aumenta con una orina alcalina, tiene una semivida de 3 a 6 horas. Se puede utilizar asociado con otros fármacos, por ejemplo, para la aplicación broncodilatadora o descongestiva, pero eventualmente se la ha dejado de comercializar por sus efectos adictivos, ¿sí? Y la pseudoefedrina, que es el isómero de la efedrina, se utiliza principalmente como descongestivo en los antigripales, pero en algunos ya, justamente por sus acciones neurológicas, se las ha sacado del comercio. El metaraminol, que es un estimulante de los receptores alfa y también actúa como un agonista indirecto al promover la liberación de noradrenalina, se utiliza en el tratamiento de la hipotensión en cirugías y también para el test del diagnóstico de una fiebre mediterránea familiar. Las anfetaminas, que son fenil y isopropilenaminas, carecen del grupo catecol. Aquí tenemos derivados directos e indirectos. De los directos, la metanfetamina, metilfenidato, y los indirectos que se utilizan para reducir el apetito, el mazindol, fenfluramina, fenfetracina, pasan la barrera hematoencefálica, tienen acción a nivel del sistema nervioso central, disminuyen el apetito, tienen acción a nivel del sistema noradrenérgico, actúan como estimulantes indirectos y también a nivel directo, ¿verdad? Producen sensación de euforia, insomnio y, como ya mencionamos, a través de la disminución del apetito, pérdida de peso, ¿verdad? A nivel periférico, vasoconstricción, taquicardia, arritmias, tienen muy buena absorción vía oral, no se metabolizan por las MAO, tienen una acción prolongada, una metabolización parcialmente hepática, una eliminación por orina en forma activa, y se aumenta esta eliminación con una orina ácida. Dentro de las reacciones adversas que se pueden resaltar de este grupo, tenemos acciones de, por ejemplo, psicóticas, cuadros psicóticos agudos, otras reacciones simpáticas, y la ingestión crónica produce dependencia. Hay que tener mucho cuidado con este grupo de fármacos
para los que van a estar utilizando en la reducción del peso del paciente, ir haciendo un tratamiento integral, no solamente darle el fármaco, sino enseñarle a alimentarse y estar alerta a cualquiera de los síntomas adversos que puede producir, porque el paciente, si bien va a tener los efectos positivos que se está buscando, que es la reducción del peso, también podemos tener el efecto adictivo, ¿verdad? Y los otros trastornos, desde el sueño, la taquicardia, las palpitaciones, que por ahí pueden ser leves, pero sí es el insomnio y la necesidad del paciente de seguir utilizando ese fármaco. Hay que tener mucho cuidado por eso cuando lo van a utilizar eventualmente cuando tengan el ejercicio de la profesión. El metilfenidato se utiliza en el trastorno de déficit de atención y en hiperactividad, por ejemplo. Hay que recordar que este grupo de fármacos tienen una acción cardiovascular importante, ¿verdad? Y podemos tener incluso con las anfetaminas y el metilfenidato eventos cardiovasculares, ¿verdad? Mucho cuidado con su administración. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas de este grupo en general? Entonces, ya habíamos mencionado que podemos utilizarla a nivel cardiovascular, ¿verdad? En hipotensión, algunos en el caso de hipertensión arterial también, en la obesidad, aplicaciones oftálmicas, nasales, en el sistema nervioso específicamente, a nivel uterino, en la inhibición de las contracciones uterinas, en trastornos urológicos, dependiendo de lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Y a nivel cardiovascular, ya dijimos, ¿verdad? También que podemos utilizarlo en diferentes situaciones, en el shock, ¿verdad? Cardiovascular, ya sea por una acción endotóxica o por vasodilatación o un shock anafiláctico, tanto la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, que nos van a ser de elementos de utilidad. En la hipertensión arterial podemos utilizar a los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Aquí tenemos a la clonidina, la monexidina y la alfa-metildopa, por ejemplo. Y en situaciones especiales donde los IECA y los beta bloqueantes diuréticos están contraindicados, nos queda este grupo, por ejemplo, la alfa-metildopa, la clonidina. En el embarazo también podemos utilizarlo, en la preeclampsia y asociados con otros diuréticos en pacientes ancianos, por ejemplo. A nivel local, como vasoconstricción local y de acción anticongestiva, que ya mencionamos, ¿verdad? Con los como descongestivos eventualmente. En enfermedades alérgicas, en el asma bronquial, en las crisis asmáticas eventualmente también, en la obesidad para reducir el peso, ¿verdad? Sobre todo las anfetaminas o derivados, pero manejarlos con cuidado. Para disminuir el glaucoma, por ejemplo, para su acción midriática también a nivel dilatadora en la pupila, para disminuir la presión intraocular, ¿verdad? Y a nivel respiratorio, a nivel nasal. A nivel del sistema nervioso central, tenemos las acciones estimulantes de las anfetaminas, que hay que manejarlas con cuidado en el caso de pacientes que tengan narcolepsia, ¿verdad? En ciertos cuadros de narcolepsia. La dextroanfetamina y el metilfenidato en el trastorno de déficit de atención o hiperactividad, eventualmente como aneroxígenos, la clonidina, el tratamiento del síndrome de abstinencia de opioides, por ejemplo, la tizanidina en la espasticidad en los pacientes con Parkinson eventualmente, la acción analgésica de la clonidina espinal también es utilizada asociada con analgésicos, con anestésicos locales o con opioides, por ejemplo. Para inhibir la contracción uterina, los beta-2 también se utilizan, sobre todo el salbutamol. En el caso de la hipertensión del embarazo también se puede utilizar en el hipertiroidismo y cardiopatía isquémica, algunos, según el cual, ¿verdad? Bueno, estamos volviendo al veranito, volviendo parcialmente a nuestras actividades a través de la pandemia, así que cuídense todavía, síganse lavando las manos, sigan usando tapabocas, mantengan la distancia social. No sé si tienen alguna preguntita, duda existencial, preguntas. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos, profe. Bueno, y como último mensaje, no todo es medicina.
hay que estudiar, hay que dedicarse, pero también dedíquense a ustedes mismos, a sus familias, tengan un tiempito de calidad de vida. Y me atreví a hacerle una pequeña adaptación a un mensaje que dejó John Lennon a su hijo en una de sus canciones, que dice, la vida es lo que pasa mientras tú estás ocupado haciendo otros planes. Famoso decimos, mañana voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Cuando termine la facultad voy a viajar, cuando termine tal cosa, postergamos muchas cosas en la vida y mientras tanto estamos realmente viviendo. Así que la vida es eso que te pasa mientras estás estudiando medicina. No se olviden de eso. Feliz día de la primavera. Gracias, doctora. Ahí estamos, chicos. Gracias, ¿Preguntas? doctora. De nada. Gracias, doctora. Igualmente. ¿Hay preguntitas? Gracias, Bueno, profe. que estén bien.